Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Mateo. Nuevamente el libro de Mateo capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Amén. Pero antes de comenzar vamos a venir en palabras de oración para que el Señor me ayude a exponer este tema. Aleluya, gloria a Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente venimos a predicar el Evangelio del Señor. Amén. Para que todos seamos edificados. Amén. Porque la palabra del Señor es lo que nos endereza. Es lo que cambia al hombre. La palabra del Señor es la que nos redarguye, amén. Es más cortante, dice la palabra, que una espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, que penetra hasta las coyunturas, dice, los tuétanos, y que discierne los pensamientos, amén, del alma y del espíritu. Discierne los pensamientos de nuestro ser, de nosotros, amén, de nuestra mente carnal, de nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Para el Señor todo lo sabe. Amén. Dice la palabra, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice, eso segará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por otro día más de vida que me prestas. Gracias, Señor, por la salud que me das, por las fuerzas, por los alimentos, mi Dios amado. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque sin ti, Señor, nada de lo que soy fuese, Señor. Porque por tu misericordia, mi Dios amado, sigo aquí en pie. Por tu misericordia, mi Señor, estoy aquí, Señor, listo para predicar tu palabra, Señor, para compartir tu palabra, mi Dios amado. Te pido, Señor, que me ayudes a exponer este tema, Señor. Y gracias te doy por todo. Si te clamo misericordia, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Que mire sus necesidades, que mire sus dolencias, Señor. Que mire su angustia, Padre amado. Que sea usted supliendo, sea usted sanando, mi Dios, sea usted proveyendo, según sea su santa voluntad, Señor, para cada uno con ellos. Misericordia por las almas que vagan, Señor, sin Dios y sin esperanza. Cada uno, Señor, de las personas en todo el mundo que no te han conocido, Señor. Te clamamos misericordia por todas estas personas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como tema tiene Jesús y la limosna. Amén. Un tema bien tremendo, ¿verdad? Vamos a leerlo, a exponerlo, lo que el Señor nos ha dado. Y ese es el tema, Jesús y las limosnas. Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, Jesús y la limosna. Amén. En este tema, el Señor pues nos exhorta a todos los cristianos, a todos los que profetizamos seguir a Cristo. Amén. Todos los que queremos un día estar con nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos exhorta, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Amén. Coma. Para ser visto de ellos. Punto y coma. Amén. Entonces, cuando hablamos de la palabra justicia, mi amado hermano, la palabra justicia encierra, es una palabra que encierra muchos términos. Una palabra bien amplia, amén, para todos nosotros. La palabra del Señor dice que los injustos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Amén. El tema es Jesús y la limosna. Amén. Entonces el Señor se está basando, es bien claro, ¿verdad? Lo que el Señor está pidiendo, que todo hermano y toda hermana, que cuando hagamos algo, cuando vayamos a ayudar a alguien o regalarle algo a alguien, el Señor no quiere que nosotros lo hagamos como para agradar a las demás personas. Amén. Porque pues desgraciadamente hay muchos hermanos y hay muchas hermanas, amén, que les gusta ser vistos, les gusta ser reconocidos por los hombres. Amén. Hay personas que hacen cosas solamente para ser conocidos por las personas. Amén. Nosotros como cristianos, cuando hacemos algo, el Señor, amén, el Señor dice que tenemos que hacerlo de una manera discreta, de una manera que pues entre menos se entere la gente, pues mucho mejor. Porque dice la palabra que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, esta es la manera como el Señor dice, cuando pues des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Amén. Entonces, es algo que el Señor exhorta la hipocresía. Amén. La palabra justicia encierra, el Señor está hablando sobre este tema, se está enfocando sobre este tema. Amén. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Y esta es una manera de que cuando el hombre quiere, no sé, quedar bien cuando un hermano o una hermana hace algo y hace tocar trompetas porque el hermano quiere tener una buena reputación o la hermana quiere tener una buena reputación delante de los hombres. Amén. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros lo hagamos de la mejor manera discreta, la más, amén, más discretamente que podamos hacerlo. No para agradar al hombre, no para agradar a la mujer, no para agradar a nadie, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque todo lo que hacemos, dice la palabra que todo lo que hagamos, dice ya sea de palabra o de hechos, que lo hagamos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pero me quiero enfocar, hermanos,
en la palabra de donde dice el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, coma, amén. Porque la palabra justicia es algo que todos nosotros debemos de practicar, amén. El Señor dijo que debemos de ser justos. Y la justicia es algo que nosotros estamos llamados a practicar, estamos llamados a vivir. Amén. Porque, pues el hermano podrá decir, bueno, yo vivo una vida de santidad. Amén. Pero, ¿cómo está su justicia? ¿Cómo está mi justicia? ¿Cómo está nuestra justicia para con Dios? No para con los hombres. Amén. Eso, el Señor está diciendo que Él no quiere eso. Que tenemos que guardarnos de hacer nuestra justicia, pero en la manera de agradar al hombre. Amén. Aquí lo que interesa es que nosotros practiquemos la justicia de Cristo, no la de nosotros. Amén. Entonces yo quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 hasta el 11. Vamos a leer. Amén. Y dice el apóstol Juan, todo aquel, dice, que comete pecado, dice, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, dice la palabra. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, pues, maduros en la fe, los que estamos procurando de agradar al Señor, amén, los que estamos velando y orando, tratamos de no cometer esto, porque todo aquel que comete pecado, dice la palabra, infringe la ley. Amén. Entonces sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero entonces está ese grupo de hermanos que se consagran para Cristo, nos consagramos para Cristo y tratamos de no cometer pecado. Ni dentro del cuerpo, ni tratamos de no cometer pecado fuera del cuerpo. Pero solamente el mantenernos en santidad es importante para todo cristiano. Amén. La palabra dice que sin paz y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Amén. Pero dentro del Evangelio tenemos más que la santidad. Tenemos la justicia. Amén. La palabra dice que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice el apóstol Pablo. ¿Okay? No pierdas el tiempo. No te engañes, porque nosotros como cristianos tenemos deberes, obligaciones que cumplir. Amén. Entonces, dice aquí la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es santo, dice la palabra. Y nos llama a nosotros a que vivamos una vida en santidad. Todo, dice, aquel que permanece en el pecado, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Porque tenemos esos grupos de hermanos que dicen, amén, que son hermanos, pero sus frutos
revelan lo contrario, sus frutos dicen lo contrario, amén. Entonces, la palabra dice que todo aquel que permanece en el pecado, todo aquel que permanece en él, dice, en Cristo, no peca. O sea, todo aquel hermano que es nacido de nuevo, permítame corroborar, ¿verdad? Todo aquel hermano que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, amén. Pero para eso apareció Cristo, para quitar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados. Ahora, todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca, amén. Todo el que es nacido de nuevo, dice la palabra, que no peca. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Entonces, tenemos el tipo de hermanos religiosos que no le han visto, dice, ni le han conocido. Por eso que el hermano y la hermana peca, porque son religiosos. La palabra dice que, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es Cristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor se describe lo que Él es. Entonces, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, dice que todo aquel que permanece en Cristo, en Él, no peca. Trata de vivir una vida recta, una vida en santidad. Amén. Entonces nosotros nos enfocamos en eso, de que no tenemos que pecar. Amén. Y tenemos, por otro lado, tenemos todo lo que, tenemos el tipo de hermano que peca. Este es el tipo de hermano que no ha visto ni le ha conocido al Señor. Porque aún, pues, no le ha conocido, no le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Porque el conocer a Cristo de lejos, pues es igual que el mundo, ¿verdad? Que el mundo sabe de nuestro Señor Jesucristo, pero no ha tenido un encuentro personal con Él. Amén. Es la diferencia. Entonces nosotros como hermanos nacidos de nuevo, amén, hemos crecido en sabiduría, hemos crecido en entendimiento, hemos crecido en el conocimiento de la palabra, qué es lo que el Señor quiere, amén, qué es lo que el Señor le agrada. Pero puede ser que nosotros no estemos cometiendo pecado, fornicación, adulterio, viendo pornografía. Amén. Puede ser que no estemos cometiendo esos tipos de pecados. Pero el tema habla sobre que tenemos que guardaros de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Amén. Entonces la palabra justicia encierra muchas cosas, hermano. Es una palabra que, pues, nuestra justicia para el Señor viene a ser como lo contrario de la justicia. Amén. Porque nosotros no podemos practicar nuestra justicia porque nuestra justicia no es buena. Es ok que nosotros nos conservemos en santidad, pero ¿cómo está nuestra justicia? Dice el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 3 versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, dice, como Él es justo. ¿Amén? El que hace justicia
es justo como nuestro Señor Jesucristo. Es justo. El que practica el pecado, ese es del diablo. Amén. Entonces, todo aquel hermano que puede ser que por algún tiempo conoció a Cristo, amén, porque tenemos de todo en el Evangelio. La parábola del sembrador habla sobre el tipo de semilla que cae en diferentes tierras, que la tierra representa las personas que escuchan la palabra. La semilla representa la palabra y caen diferentes tipos de personas, y hay personas que que llegan al Evangelio pero con una emoción, pero no dura mucha la emoción, y ellos pues se vuelven al mundo. Hay otro tipo de hermanos que el afán, la ansiedad, la vanagloria de este mundo no nos deja prosperar, no nos deja crecer espiritualmente. Amén. Y tenemos hermanos que dice que la semilla cae en buena tierra, entonces nace de nuevo y da frutos y lleva frutos. Amén. Porque eso es lo que al Señor le agrada, que nosotros, dice, demos frutos y llevemos frutos. Entonces, el que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Entonces, toda aquella persona, todo aquel hermano que no se santifica para el Señor, está en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, no es de Cristo. Usted puede asistir a una iglesia, usted puede congregarse, pero si usted no ha conocido a Cristo, porque no está guardando sus mandamientos. El Señor dijo, si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos, dijo. Entonces, al Señor, si decimos que le amamos, tenemos que nosotros demostrárselo con hechos, viviendo su palabra. Amén. Lea la palabra para que crezca a través de la palabra. Amén. Dice la palabra, desead como niños recién nacidos, dice, la leche no adulterada, para que por medio de ella podrás crecer, dice. Amén. En el conocimiento de la palabra. Pero si usted es una de esas personas que no lee la Biblia, no busca al Señor, no ayuna, no ora, no se esfuerza, peligroso usted esté viviendo en la religión y ni cuenta se ha dado. Amén. Entonces es bien importante vivir en santidad, por dentro y por fuera. Amén. Al diablo con eso que la gente dice que al Señor lo único que le importa es el corazón. Mentira del hombre. La palabra dice que todo vuestro ser, dice, alma, cuerpo y espíritu, sean hallados, dice, irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin paz, dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Entonces, yo le aconsejo, ¿verdad? A todo aquel hermano, aquella hermana que está en rebeldía. Porque es tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, pasamos por una etapa. Somos niños recién nacidos y comenzamos a crecer en el conocimiento de la palabra. Pero si aquel hermano, aquella hermana, por su rebeldía, ¿sí? Por su rebeldía, por no querer esforzarse, no crece en el conocimiento de la palabra y se queda estancado, amando las cosas del mundo y practicando las cosas del mundo, usted se queda en la religión. Esto que cuando alguien llega al evangelio y comete errores porque está pequeño, está enano, está chiquito.
Pero tiene que esforzarse por crecer, esforzarse por alimentarse espiritualmente. Amén. Entonces ya nosotros, los que hemos madurado en el Evangelio, amén, porque dice la palabra que el que busca, dice, halla, dice, amén. El que pide se le da, dice. Entonces si nosotros venimos a Cristo y le pedimos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, amén. Pues en mi caso, ¿verdad? Yo eso le pedí al Señor. Ahí voy creciendo espiritualmente. Porque, ¿cómo yo le vengo a hablar del Señor si no hago tiempo para leer la palabra? No me esfuerzo por meditar en la palabra. Amén. No se puede. Tenemos que buscar del Señor, amén. Pedirle, pero a la vez agradarle al Señor. En todo nuestro ser, en toda nuestra forma de vivir. Amén. En toda vuestra manera de vivir. No como yo quiero, no como usted quiere, es como el Señor manda. Porque el mundo dice, me voy a buscar una iglesia, dice, que se acomode, dice, a mi persona, dice. Allá no voy, dice, porque allá solo muchos critican. La palabra dice que no seamos sabios en vuestra propia manera de pensar, sino que tenemos que fiarnos del Señor. Amén. Entonces, es peligroso cuando el hermano llega al Evangelio y por su rebeldía no crece, porque se estanca espiritualmente y se queda viviendo en la religión. Por eso que miramos mucha hermana empantalonada, pintándose el pelo, pintándose la cara, pintándose la boca, usando delineador. Esta gente no ha nacido de nuevo, esta gente no ha conocido a Cristo. Amén. Pero tenemos también a los hermanos que ya conocieron a Cristo y se están santificando. Pero ¿cómo está nuestra justicia? Es que este es el tema de hoy en día. ¿Cómo está nuestra justicia? Amén. El apóstol Juan dice, hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo, dice, como Él es justo, como el Señor. Ahora, ¿estoy yo practicando la justicia de Cristo o está usted practicando su justicia y no la del Señor? Amén. Yo quiero que nos analicemos en ese aspecto, porque podemos estar santificándonos en nuestra vestimenta, en nuestra forma de hablar, de ver. Amén. Pero, ¿cómo está nuestra justicia para con los demás? Y cuando digo con los demás, no solamente hablo con la congregación, sino que también estoy hablando, me refiero a las demás personas que están en el mundo. Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Así que toda aquella persona, todo aquel amigo que practica la borrachera, la prostitución, la drogadicción, el lesbianismo, el homosexualismo, amén, y todo lo que hay, la hechicería, la brujería, y todo aquel que no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único, suficiente Salvador, peca, practica el pecado, ama al mundo y las cosas del mundo. Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero esa es esa opción suya, mi amigo. Si usted quiere seguir a Cristo, tiene que venir a Cristo.
tiene que arrepentirse, tiene que hacer la confesión. Amén. Arrepentirse de sus pecados y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único suficiente Salvador. Igual para el religioso. Igual para la religiosa. Tiene que arrepentirse. Amén. Porque la verdad que somos seres humanos, ¿verdad? Pero cuando nosotros fallamos, nosotros tenemos que saber cuando hemos fallado. No quedarnos a vivir en esa postura. Porque dice la palabra que el que peca, dice, y se aparta, se arrepiente y se aparta, dice, este alcanza misericordia. No el que se queda practicando la inmundicia, no el que se queda practicando las cosas del mundo, amando al mundo y las cosas del mundo. No, mi hermano, no se equivoque. Dice la palabra, lo que el hombre sembrare, dice, eso segará. Si usted se ocupa de la carne, quiere verse bien, quiere verse jovencita, porque la mujer ya tiene sus 50 años, 40 años y ya está canosa y entonces ya quiere pintarse el pelo, porque no, la malicia. Igual el hombre, pintándose el pelo, pintándose el bigote. ¿Para qué? Para no verse viejito, para no verse viejita. Amén. Entonces dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Entonces, el que es nacido no practica el pecado. Ahora, si por X razón fallamos, dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el temor de Dios está en este hermano, en esta hermana. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Y porque la simiente de Dios permanece, dice, en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que para los hermanos y las hermanas religiosas, si no han nacido de nuevo, pues necesitan nacer de nuevo. Porque dice la palabra que es necesario que nazcamos de nuevo. Por eso es que el católico no puede venir a Cristo porque no ha nacido de nuevo. Por eso es que el testigo de Jehová sigue siendo el mismo viejo hombre, la misma vieja mujer. Porque no han nacido de nuevo. Están en una religión barata. Una religión del diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿no? Gente hipócrita. Amén. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tremendo, porque aquí el primero de Juan está siendo bien específico. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Amén? Estamos hablando que tenemos que guardarnos de hacer vuestra justicia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que el Señor lo reprenda. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es semejante. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Entonces, el practicar la justicia nos enseña que somos hijos de Dios. Amén. Porque la gente en el mundo no se deja de nadie. Ya va a ver esta vieja, dice, me la va a pagar. Me quitó el banco donde yo estaba sentada en el trabajo. Me la va a pagar. Porque así es el hombre sin Dios y sin esperanza. Así es la mujer
que no ha venido a Cristo, pero piensa que está siguiendo a Cristo, piensa que ha nacido de nuevo, pero no, porque, amén, pero también tenemos amén, nosotros como hermanos maduros en la fe, los que estamos esforzándonos por seguir a Cristo, también nosotros caemos en esto, hermanos, amén, porque dice la palabra que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. La justicia. Ahora, cuando nosotros estamos afuera, amén, para nosotros los que trabajamos, ¿verdad? Y pues tratamos con diferentes tipos de personas. Es tremendo, hermanos, porque nosotros somos probados afuera con las demás personas. Yo puedo estar viviendo, yo me voy a poner de ejemplo, amén, porque pues, ¿verdad? Yo puedo estar viviendo en santidad, hermano, yo puedo estar predicando, yo puedo estar ayunando, yo puedo estar, amén, velando, yo puedo estar haciendo todo, pero ¿qué pasa cuando viene el momento de practicar la justicia con las demás personas? Amén. Y por eso, pues, les quiero compartir algo que me pasó, amén. Porque de todo lo que yo vivo, hermanos, me gusta analizarme mi vida, porque pues a través de eso yo analizo la palabra, amén, y traigo esto como ejemplo para que aquel hermano, aquella hermana que se está esforzando por agradar al Señor, amén, en santidad, pero cuando viene el momento de practicar la justicia no la estamos practicando, entonces no estamos fallándole a Dios, porque dice la palabra que en esto se manifiestan los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, dice, amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema afuera, en el trabajo, amén, laboral, porque en mi caso yo tuve un altercado, amén, estaba haciendo nuevo en un trabajo y pues a mí me gusta ser justo, a mí me gusta trabajar por mi dinero, amén, porque tenemos muchas personas que no les gusta trabajar, pero les gusta que les paguen. Entonces eso es ser injusto. Amén. Entonces nosotros tenemos que analizarnos, ¿verdad? Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Entonces si yo voy a trabajar en una compañía, una fábrica, o lo que sea, construcción, si yo trabajo, pues yo tengo derecho a mi pago. Pero también tenemos personas que no quieren trabajar y solo quieren el dinero. Pero el trabajo no se hace solo. Amén. El que no trabaja, pues probablemente no puede entender mucho esto, pero el que trabaja, el que sale todos los días a querer conseguir alimentos, el sustento para su familia, pues ese me va a entender, ¿verdad? Pero y el que no, pues ponga atención, porque todos pasamos pruebas, todos pasamos luchas. Entonces podemos estar viviendo en santidad, podemos estar predicando, podemos estar vistiéndonos de santidad por fuera y por dentro, pero cuando viene el momento de practicar la justicia, ¿cómo la estamos practicando? ¿Estoy practicando mi justicia o
¿Estoy practicando mi justicia o la justicia de Cristo? Porque el Señor dice, guardaos de hacer vuestra justicia, dice, para ser visto por los hombres. Amén. Entonces, el Señor nos está viendo, nos está analizando nuestro comportamiento. Mire, hermano, viera qué tremendo, porque pues yo era nuevo en este lugar, ¿verdad? Andaba trabajando y ya me habían dicho que había personas que les gustaba tomarle foto a uno si uno descansaba, y pues en el trabajo pues uno hay momentos que uno pues necesita descansar, ¿verdad? Porque el trabajo de afuera pues es pesado, caloroso, y no es lo mismo que trabajar en una fábrica. Amén. Entonces pues esta persona, yo vi cuando pues yo contesté el teléfono, ¿verdad? Y estaba descansando, pero viene él y me toma una foto. Y yo digo, wow, dije, ¿y ahora qué tiene? Dije yo. Y por no hacerle muy largo el cuento, pues yo me acerco a él, ¿verdad? Le digo, oye, le digo yo, ¿por qué me estás tomando foto? Le dije yo. Entonces él viene y me dice, me dice, es que aquí se tiene que hacer de todo, no más una cosa, me dice. Y yo le digo, bueno, pues le dije yo, pero si quiere podemos cambiar, le dije, ¿verdad? Y yo hago lo que tú haces y tú haces lo que yo hago, le dije yo, y pues luego me dices cómo están las dos cosas, le dije yo. Porque yo vine a trabajar, le dije, no vine a sobretrabajarme, le dije yo. Porque me pagan lo de una persona, no lo de dos personas, le dije yo. Aunque me pagaran lo de dos personas, le dije yo, no creo que me dé la energía, le dije yo, para hacer tanto, le dije. Entonces, trabajo en equipo, le dije, y tenemos que trabajar todos, le dije yo. Lo que no me gusta, le dije, es que me estés tomando fotos, le dije, porque yo sé con qué intención lo haces, le dije yo. Solamente para agradar al patrón, solamente para tener al patrón a su lado. Entonces, todo esto pasa afuera, hermano. Entonces, aunque no queramos demostrarlo, pero nos airamos. ¿Por qué es lo que pasó conmigo? Yo me airé y, la carne, el cuerpo está queriendo como hacer su propia justicia. No dije nada fuera del contexto. Amén. Entonces, pero por dentro mis pensamientos y mis raíces de amargura pues comenzaron a brotar, ¿verdad? Amén. Entonces, yo pues en ese momento que me airé, pero no perdí la cordura, pero por dentro sí, estaba ya maquinando cosas malas. Pero de repente, pues me vino a la mente, ¿verdad? Algo, y pues era el Señor, ¿verdad? Y me dice, esa no es manera de comportarse, me dice. Esa no es manera de comportarse para con los demás. Yo no lo estaba haciendo, nomás estaba, dialogando, pero por dentro mis pensamientos eran otros. Por dentro yo quería practicar mi justicia. Amén. Es la lucha que lleva la carne y el espíritu. Porque pues me sentía que estaban violando mi privacidad y todo eso. Amén. Entonces, cuando escuché la voz del Señor, entonces yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Dije yo. Entonces yo le dije al muchacho, bueno, si quiere cambiar, pues podemos cambiarle, y si no, pues yo sigo con mi trabajo, le dije. Y lo dejé y me fui, pero me fui enojado, me fui molesto. Amén. Entonces, es tremendo, porque si nosotros no estamos velando y orando, hermanos, imagínense que esto le pasa a alguien que se detiene a leer la palabra, alguien que ayuna, alguien que ora. Amén. Entonces, es parte de nuestro vivir. Entonces, dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, en su versículo 9, dice que sea todo hombre, dice, pronto para oír, dice, y tardo para hablar, dice. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice. Y es la pura verdad. Cuando nosotros nos enojamos, el hombre natural,
El hombre animal quiere actuar. Amén. Aunque yo me esté reservando, me esté conservando de vivir en santidad, pero en esta área yo estoy fallando. Amén. Y no me avergüenza, no me da vergüenza decirlo, porque lo hago con la intención de que nos edifiquemos todos. Amén. De que nos analicemos todos cómo estamos. ¿Estamos practicando la justicia de Cristo o nuestra justicia? O sea, yo en ese momento, yo no dije malas palabras, pero la cosa era por dentro. La cosa era que por dentro estaban brotando raíces de amarguras. Por dentro estaban surgiendo los malos pensamientos. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, dice, airaos, dice, pero no pequéis, dice. Amén. O sea, podemos enojarnos, pero cuando nos enojamos, dice la palabra que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Amén. Porque ya comienzan los malos pensamientos. Porque Cristo lo dijo que todo lo que salía del corazón del hombre, dice, eso contamina al hombre. Amén. Porque cuando se nos comete injusticia, cuando nos atropellan, cuando nos hacen la vida imposible, entonces nosotros, quiera o no quiera, nosotros somos de carne y hueso también, sentimos. Pero que el Señor nos ayude. Entonces, dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, dice. Pero no por eso vamos a agarrar este versículo de pretexto y decir, no, pues yo sí me puedo enojar, ¿verdad? Porque podemos perder la cordura. Amén. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me trajo a la mente, el Espíritu me redarguyó así y me dijo, esa no es manera o sea, pero por dentro. Porque dice que la palabra de Dios, dice, es más cortante que una espada de dos filos. Dice, que penetra, dice, hasta partir el alma, dice, que penetra hasta los tuétanos. Amén. Y que discierne los pensamientos. Aunque uno por fuera esté queriéndose sentir que estás, o sea, demostrando que estás bien, una ética profesional, ¿verdad? Pero el Señor juzga lo que sale de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Eso juzga el Señor. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, ni deis lugar al diablo, dice. Amén. Cuando esto pasó, yo escuché la voz del Señor, el Espíritu me redarguyó, me di la vuelta y me fui. Un poco trompudo, pero me fui. Yo dije, me voy de aquí, dije, ¿por qué? Porque no me puedo quedar ahí mi testimonio, amén. Aunque no dije nada incoherente, no dije nada erróneo, nomás que, pero por dentro sí. Estaba brotando raíces de amarguras, amén. Entonces, podemos enojarnos, dice el apóstol Pablo, pero no pecar. Pero eso no nos da luz verde para que nosotros comencemos a maquinar cosas malas. Porque pues aquí el Señor quiere que practiquemos su justicia, no la de nosotros. Dice la palabra que Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, dice, no sea que, y aquí está el problema. O sea, podemos estar viviendo la santidad, pero dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, dice la palabra, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces, porque esto es lo que pasa, hermanos, que las raíces de amargura brotan. Nosotros nos podemos quedar. O sea, si viniera el rapto y yo estoy así en esas condiciones, yo me puedo quedar por una raíz de amargura. ¿Ven? Por una raíz de amargura. Cuando la palabra nos dice que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén.
Entonces cuando nosotros queremos, amén, y no vemos nuestras faltas, no vemos nuestros errores, amén, pero tenemos que reconocer que fallamos ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, dice la palabra, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, dice. Amén. O sea, ya con nosotros, amén, es parte de nuestro caminar como cristianos. Pero no tenemos que estar con esa raíz de amargura. No tenemos que pensar que estamos bien, porque tenemos que, amén, recapacitar y pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor, porque sin paz, dice la palabra, y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Amén. Porque esta carne no se quiere humillar. Esta carne no se quiere dejar de nadie. Esta carne solamente busca lo suyo. Amén. Pero eso no es practicar la justicia de Cristo. Amén. Entonces, somos pecadores. Le fallamos al Señor en diferentes áreas. Puede ser que en mi santidad yo estoy bien, pero ¿qué tal en mi injusticia? Estoy amando a mi prójimo, porque en eso se conoce, dice la palabra, los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. Entonces nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Yo doy gracias al Señor porque el Señor siempre está en mi vida hablándome. O sea, esta predicación, como dice la palabra, tú que predicas, predícate a ti mismo, dice. No sea que salvando a otro tú te quedes. Amén. Porque cuando vine a mi casa a abrir la Biblia, y lo primero que el Señor me dijo fue esto: que no hay que pagar a nadie mal por mal. Amén. No sea que brotando una raíz de amargura, ¿verdad? Nosotros nos quedemos, hermano. Entonces, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno, dice la palabra, delante de todos los hombres. Si es posible, dice, amén, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dice la palabra, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: yo pagaré, dice el Señor. ¿Amén? Yo pagaré, dice el Señor, porque esa es la justicia del Señor. Amén. Entonces, yo me vine para mi casa, hermanos. Amén. Y medité en la palabra, le oré al Señor. Y bueno, pasó eso, ¿verdad? Pero le dije al patrón, ¿sabe qué? Le dije yo, ya no voy a poder trabajar ahí, le dije, porque pues la verdad que como las personas son tremendas, ¿verdad? Entonces yo mejor si yo no soporto algo y veo que me hace daño, yo mejor me aparto, porque pues al fin y al cabo pues solamente un trabajo. A mí lo que me importa es estar bien con el Señor, amén, porque eso al final es lo que importa en la vida, que nosotros recapacitemos, que nosotros entendamos cuando el Señor nos llama a nuestra vida, amén. Porque lo primero que hace el Señor es que nos habla directamente a nosotros. Pero si nosotros no escuchamos la voz del Señor, entonces el Señor va a usar otro medio para hacernos entender. ¿Amén? Porque es lo que el Señor hace. Usa siervos, usa siervas que prediquen la palabra, y por medio de ahí nos llama la atención. Amén. Porque el Señor nos ama, el Señor no quiere que nosotros perezcamos. Entonces, así está la cuestión, hermanos. ¿Cómo está su justicia? ¿Verdad? Necesitamos analizarnos cómo estamos con el Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo
14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. Tremendo, porque después este patrón me llamó y me dice, hey, quiero que regreses a trabajar, me dijo. Porque él investigó la situación, ¿verdad? Y seguro se dio cuenta cómo pasaron las cosas. Pero me dijo, y si ya no soporto a este que está aquí, me dijo, porque pues el muchacho ya tiene un récord ahí con ellos, ¿verdad? Que le gusta pelear con las personas, y muchas personas ya habían salido de ahí por causa de su personalidad, ¿verdad? Pero yo pues le dije algo, pero pues así, ¿verdad? Respetuosamente. Pero el problema era conmigo por dentro. Amén. Entonces él me dijo que quería que yo regresara y que iba a sacar a ese muchacho de ahí del trabajo para que yo me quedara a trabajar ahí, que le gustaba cómo trabajaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema es que yo le dije, o sea, he venido otra tentación, ¿verdad? O sea, yo le dije, yo no quiero ser partícipe, le dije, de que si él pierda su trabajo, le dije, por mi culpa, le dije yo. Usted va a tener que encontrar otro motivo, le dije yo, para hacer eso, le dije, pero no me va a usar a mí para eso, le dije yo. Yo no quiero ser parte de eso, le dije yo, gracias por el trabajo, le dije yo, y pues que tenga buen día, le dije yo, porque, o sea, ¿qué tal si yo le digo, no, sí, córrelo, yo, o sea, como el asadón, ¿verdad? Viendo solo para mí. Entonces, no, hermano, entonces nosotros tenemos que, amén, pues humillarnos al Señor, ¿verdad? Y buscar al Señor, porque el Señor es el único que nos va a ayudar a salir de estos problemas, porque esto lo vivimos a diario, si no es de una manera es de otra. Entonces, amén, porque esto es lo que pasamos cuando salimos a trabajar. Allá hay de todo, hay gente drogadicta, hay gente que si no ha fumado andan endemoniados y el diablo los usa en contra de uno. Amén, pero que el Señor nos ayude a seguir adelante. Amén. El Señor dijo en el libro de Mateo, dijo capítulo 5, versículo 20, dijo, amén. Dijo, porque os digo que si vuestra justicia, dice, no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis, dice, en el reino de los cielos. Amén. Así que yo creo que nosotros nos analicemos, amén, cómo estamos nosotros, cómo está nuestra justicia delante del Señor. Amén. Yo he traído esta palabra, hermanos, porque pues cuando yo leo la Biblia, yo veo la personalidad de Pedro, yo veo cómo los discípulos cometieron faltas y el Señor todo lo dejó registrado para que nosotros nos edifiquemos, amén, para que nosotros veamos, leamos y entendamos por qué ellos cometieron eso, amén. La Biblia tiene muchos ejemplos como los apóstoles, los profetas, amén, de aquel tiempo también ellos fallaron. Entonces, y todo lo registró el Señor, las cosas malas que hicieron. ¿Por qué? Para que nosotros nos edifiquemos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Estamos practicando la justicia del Señor o estoy practicando mi justicia? Amén. Bueno, mis amados hermanos, yo hasta aquí los dejo con este mensaje. Amén. Que el Señor me les bendiga y ore por este siervo inútil. Amén. Que el Señor nos ayude a todos a seguir adelante. Amén. Porque aquí es el que persevere hasta el fin. Dice la palabra, ese será salvo. Y porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder y potencia de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Quería pues darles un poco de mi testimonio, ¿verdad? Para que pues todos podamos ser edificados. Amén. Porque todos fallamos. Y si decimos que no pecamos, dice la palabra, le hacemos a él mentiroso. Así que el Señor me les bendiga, hermanos, y ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y nos escuchamos hasta la próxima si el Señor nos lo permite. Amén. Todo esto tiene que pasar en nuestra vida,
porque nuestra paciencia, amén, estamos siendo probados en diferentes áreas que probablemente no estamos al 100, ¿verdad? Que necesitamos corregir, necesitamos reparar, ¿verdad? Amén. Necesitamos ser moldeados en esas áreas. Entonces, pero el Señor es grande y misericordioso, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros, que nos habla a tiempo, dice la palabra, y fuera de tiempo. Amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos, y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Amén. Un abrazo para todos y que el Señor me les fortalezca. Amén. Dios me les bendiga.